En un rincón seco del norte de México, donde las montañas parecen heridas abiertas y el viento sopla con sabor a polvo, vivía don Evaristo. Era un hombre anciano, de piel curtido por el sol y mirada serena, aunque cargada de cansancio. Toda su vida había sido un testimonio de resistencia. Desde joven había trabajado la tierra, sembrando esperanza donde no crecía ni la hierba. Los años lo habían dejado sin familia, sin ganado y sin fuerzas, pero no sin fe. Cada mañana, Evaristo se levantaba antes del amanecer, amarraba su viejo sombrero y se marchaba con su burro a buscar raíces y plantas silvestres. El pueblo lo conocía como el loco del desierto. Algunos lo insultaban, otros lo ignoraban, pero él no respondía. Había aprendido que el silencio era su mejor refugio y que las palabras muchas veces no alimentan. Las noches, sin embargo, eran su verdadero tormento. La sequía había devorado los campos y los niños del pueblo lloraban de hambre. Desde su choza, Evaristo escuchaba los lamentos y rezaba en voz baja. Decía: «Dios mío, si todavía tengo un propósito en esta tierra, muéstramelo antes de que mi corazón se apague». Era una plegaria repetida tantas veces que el viento la conocía de memoria. Los días pasaban lentos, sin promesas, pero Evaristo sentía, en lo más profundo de su alma, que algo se estaba acercando. No sabía si era esperanza o destino, solo presentía que el desierto, algún día, hablaría con él. Y así fue, porque incluso la tierra más árida tiene secretos guardados para quien sabe escuchar. Una noche, cuando el cielo estaba más oscuro que nunca, Evaristo tuvo un sueño. En él, una voz profunda lo llamaba desde las entrañas de una montaña. Donde el eco duerme, la tierra guarda su promesa. Al despertar, su cuerpo temblaba. Sintió miedo, pero también una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Durante varios días, el anciano no pudo pensar en otra cosa. Aquella frase resonaba en su mente como un eco interminable. Donde el eco duerme. ¿Qué significaba? Miraba las montañas desde su choza, tratando de reconocer en ellas alguna pista del sueño. Pero todas parecían iguales. Secas, grises, silenciosas. Finalmente, una mañana decidió seguir su instinto. Cargó su lámpara, un poco de pan duro, una cantimplora y partió con su burro hacia las montañas. El camino era largo y traicionero. El sol quemaba su piel y el viento levantaba remolinos de arena que lo cegaban. Pero en cada paso repetía en silencio: «Dios me mostrará el camino». Horas después, cuando el cansancio ya le doblaba las piernas, llegó a una formación rocosa diferente a las demás. Una montaña oscura, con una grieta profunda en forma de arco. Al acercarse, sintió una corriente de aire salir del interior, como un suspiro de la tierra. Cerró los ojos y habló al vacío. «Si esto es lo que me mostraste, Señor, aquí estoy». Evaristo encendió su lámpara y entró. El interior olía a humedad y tiempo. El silencio era tan absoluto que podía oír su propio corazón. Las paredes estaban cubiertas de minerales que reflejaban débilmente la luz, formando figuras misteriosas. Cuanto más avanzaba, más sentía que no caminaba solo. El túnel parecía no tener fin. Por momentos la oscuridad era tan densa que sentía que lo abrazaba. Pero justo cuando su lámpara titiló por última vez, un brillo dorado apareció a lo lejos. Evaristo apretó su bastón y siguió ese destello, sin saber que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todos los que alguna vez lo despreciaron. La luz provenía de una cámara enorme, escondida en el corazón de la montaña. Evaristo avanzó con cautela, y cuando finalmente cruzó el umbral, se quedó sin aire. Ante él se extendía una cueva repleta de oro y reliquias antiguas. Cofres, collares, monedas y objetos que relucían con un resplandor casi divino. La cueva respiraba historia, y el eco del pasado parecía susurrarle secretos. Se arrodilló, temblando.
No era codicia lo que sentía, sino una mezcla de asombro y gratitud. Lloró como un niño, murmurando, «Gracias, Señor, por no olvidarte de mí». Cada lágrima que caía al suelo parecía despertar el brillo del oro, como si la montaña reconociera su pureza. Pero no todo era metal. Al fondo, entre las piedras, brotaba un hilo de agua cristalina. Evaristo se acercó, metió las manos y bebió. Era agua fresca, viva. Esto es lo que necesitábamos, dijo, comprendiendo al instante que aquel descubrimiento no era para él. Era un regalo para su pueblo. Durante horas exploró el lugar, memorizando cada rincón. No tocó nada, salvo una pequeña piedra dorada que guardó como prueba. Antes de marcharse, miró al techo y dijo, «Prometo usar este tesoro para el bien. No dejaré que la codicia lo destruya». Cuando salió de la cueva, el sol ya caía. Evaristo bajó de la montaña con paso lento, sosteniendo la piedra en la mano. Sentía que llevaba la promesa de la tierra. No sabía cómo lo recibiría su gente, pero sabía que debía contarlo. El pueblo de San Ignacio era un desierto de almas. Las calles estaban vacías, los pozos secos y el aire lleno de resignación. Cuando Evaristo regresó, todos lo miraron con desconfianza. Su ropa estaba cubierta de polvo y su mirada parecía de otro mundo. Convocó a los aldeanos en la plaza. Nadie creía que tuviera algo importante que decir, pero su voz, firme y clara, los hizo callar. Les habló del sueño, de la montaña, de la cueva dorada y del agua que brotaba de su interior. Algunos rieron, otros lo insultaron. «¡Viejo mentiroso!», gritaron. Pero él no se defendió. Solo abrió su mano y mostró la piedra brillante. El silencio fue inmediato. Un pequeño grupo decidió seguirlo al día siguiente. Cuando llegaron a la montaña y vieron la entrada, todos quedaron sin palabras. Evaristo los condujo dentro y les mostró el agua. Algunos lloraron, otros se arrodillaron. Habían vivido tanto tiempo sin esperanza que aquel milagro los quebró. Desde ese día, el pueblo cambió. Los aldeanos comenzaron a trabajar juntos, dirigidos por el viejo campesino. Con el oro, compraron herramientas. Con el agua, revivieron los campos. Don Evaristo se convirtió en un líder sin quererlo, un símbolo de fe. Pero mientras el pueblo renacía, el rumor del tesoro empezó a esparcirse. Lo que había nacido como un milagro, pronto se convertiría en una prueba mucho más peligrosa que la sequía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los aldeanos trabajaban desde el amanecer hasta la noche, construyendo canales, sembrando, cantando. El agua corría por la tierra seca como una bendición. Por primera vez en años, las risas llenaron las calles. Don Evaristo observaba todo con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el oro podía cambiar corazones tanto como el agua podía salvarlos. Cada noche oraba en silencio para que su gente no olvidara el propósito de aquel regalo. No es el oro lo que nos salvó, decía, sino la fe que lo encontró. Sin embargo, los rumores crecieron. Gente de pueblos vecinos comenzó a llegar. Al principio pedían ayuda, pero pronto empezaron las disputas. Algunos querían saber dónde estaba la cueva. Otros insinuaban que Evaristo se guardaba la mayor parte del oro. El anciano intentó calmarlos, pero el veneno de la ambición ya se había esparcido. Un día, hombres armados aparecieron en la plaza, preguntando por el viejo del oro. Prometieron compartir las riquezas, pero sus ojos hablaban de otra cosa: poder. Evaristo comprendió que el verdadero peligro apenas comenzaba. El rumor del tesoro se extendió como fuego en hierba seca. Lo que había comenzado como una bendición empezó a traer sombras. Gente desconocida comenzó a deambular por San Ignacio, fingiendo ser comerciantes o peregrinos. Pero todos querían lo mismo: la cueva. Don Evaristo lo notó de inmediato. Las miradas ya no eran de gratitud, sino de sospecha.
Una noche, un grupo de hombres irrumpió en su choza. Lo golpearon y exigieron saber dónde estaba la entrada exacta. Evaristo, ensangrentado, se negó a hablar. «Ese lugar no pertenece a ningún hombre», murmuró. Los hombres se marcharon, dejando tras de sí el miedo sembrado. Desde entonces, el anciano comenzó a esconderse en las montañas durante el día y a volver al pueblo solo al anochecer. Los aldeanos se dividieron. Algunos querían proteger el secreto, otros exigían que el oro se repartiera entre todos. «¡El viejo nos mintió!», gritaban. En cuestión de días, la armonía se quebró. Donde antes había unión, ahora había sospecha y envidia. El agua, sin embargo, seguía fluyendo. Los campos reverdecían, pero los corazones se ennegrecían. Evaristo entendió que el oro no era el regalo, sino la prueba. «Dios no nos dio esto para enriquecernos», decía, «sino para ver si somos dignos de su misericordia». Pero pocos querían escuchar. Cansado y herido, tomó una decisión. Sabía que debía proteger la cueva a cualquier costo, aun si eso significaba desaparecer junto con ella. Porque el oro sin alma, pensaba, era la ruina más grande que podía caer sobre un pueblo. Una madrugada, Evaristo subió solo hacia la montaña. La niebla cubría todo el valle y el viento silbaba entre las piedras como si el desierto mismo lo despidiera. Llevaba consigo una cruz de madera y una bolsa con herramientas. Su propósito era claro: sellar la entrada de la cueva para siempre. Cada golpe que daba contra la roca le recordaba los días en que trabajaba la tierra. Pero ahora no sembraba maíz, sino esperanza. «Nadie más debe caer en la tentación de este oro», decía, mientras su cuerpo temblaba de cansancio. Pasaron horas. El sol comenzó a calentar las piedras y la entrada fue desapareciendo bajo toneladas de roca. Al terminar, cayó de rodillas. La cueva, su milagro y su maldición, quedaba ahora oculta para siempre. «Perdóname, Señor», susurró. «Sé que no me diste este tesoro para esconderlo, pero los hombres no están listos para recibirlo». Su voz se perdió en el viento, como una oración lanzada al infinito. Cuando intentó regresar al pueblo, sus fuerzas ya lo habían abandonado. Se recostó junto a un manantial que brotaba de la montaña y miró al cielo. El sol bañaba su rostro, y por un instante creyó ver figuras de luz danzando entre las nubes. Sonrió y sus ojos se cerraron lentamente. El viejo campesino murió en paz, con las manos sucias de tierra y el corazón limpio. Y mientras su cuerpo quedaba en silencio, el agua seguía fluyendo hacia el valle, llevando vida al pueblo que alguna vez lo rechazó. Pasaron los días y cuando los aldeanos notaron su ausencia, fueron a buscarlo. Hallaron su cuerpo junto al manantial, cubierto de flores silvestres. Nadie les había puesto allí, habían crecido solas, como si la tierra quisiera honrarlo. Lo enterraron en la cima de la montaña, bajo una cruz sencilla hecha con sus propias manos. Con el tiempo, el agua siguió alimentando las cosechas y el pueblo floreció. Los niños que antes lloraban de hambre, ahora corrían entre los maizales. Nadie volvió a hablar del oro. Era como si el desierto hubiera decidido guardar el secreto junto con el cuerpo del anciano. Años más tarde, los ancianos contaban su historia a los jóvenes. Decían, fue un hombre pobre que encontró un tesoro, pero el verdadero oro era su fe. Y así, el nombre de don Evaristo se volvió leyenda. Su figura adornaba los muros de la iglesia, y su historia se convirtió en ejemplo de humildad y sacrificio. Cada año, en el aniversario de su muerte, los campesinos subían a la montaña y dejaban una piedra dorada sobre su tumba, no porque quisieran el oro, sino para recordar lo que representaba, la luz que nace cuando el corazón elige la fe sobre la ambición. El manantial nunca dejó de correr. Algunos dicen que cuando el agua brilla, al amanecer, puede verse reflejada la sonrisa del viejo campesino, como si aún vigilara su pueblo desde el cielo, asegurándose de que nadie olvide la lección que el oro no pudo enseñar. Décadas después, el pueblo de San Ignacio era irreconocible. Las casas eran de adobe firme,
los campos fértiles y la gente vivía en paz. Los más viejos aún recordaban los tiempos de hambre y contaban a los niños cómo un hombre humilde salvó a todos con su fe y su sacrificio. Una tarde, un grupo de arqueólogos llegó al pueblo. Habían escuchado historias sobre una cueva legendaria llena de tesoros. Los aldeanos los recibieron con respeto, pero también con cautela. Los guiaron hasta el manantial, pero nadie habló de la cueva. Los forasteros cavaron durante días sin encontrar nada, y cuando finalmente se marcharon, un anciano del pueblo sonrió y dijo: «El tesoro no está bajo tierra, está en nosotros». Años después, sobre la tumba de don Evaristo se levantó una pequeña capilla. En el altar, tallado en piedra, se leía: «Aquí descansa el hombre que prefirió la fe al oro, y dio vida donde solo había desierto». Cada viajero que pasaba por allí se detenía un momento a orar, aunque no conociera la historia completa, porque el lugar emanaba una paz que no se podía explicar. El agua del manantial siguió fluyendo por generaciones, y cuando alguien del pueblo enfrentaba tiempos difíciles, solo tenía que beber de aquella fuente para recordar que los milagros no se encuentran con los ojos, sino con el corazón. Así terminó la historia del viejo campesino que halló una cueva llena de tesoros, pero descubrió que el verdadero oro no brillaba bajo la tierra, sino en el alma de un pueblo que aprendió a creer de nuevo.